Hola, soy Felisa Monroy y esto es Bailo, Dudo y Luego Existo. Un podcast dedicado a bailarines, maestros y apasionados del arte que buscan romper el molde. Aquí pensamos, reflexionamos y cuestionamos todo lo que pasa alrededor de la danza en nuestro país. Si crees que la danza se hace sin razón, tal vez este podcast te parezca irreverente. Hola, soy Felisa Monroy, bienvenidos a Bailo, Dudo y Luego Existo. Este es nuestro episodio número 38. Desde hace mucho tiempo tengo la necesidad de hacer este capítulo. Me parece urgente que información científica sobre lo que pasa en nuestro sistema muscular, articular, nervioso, entre otros, cuando bailamos, sea entendido, digerido y sobre todo que tanto bailarines como coreógrafos y docentes nos responsabilicemos de consumir la información adecuada para entender nuestro cuerpo, el de nuestros alumnos y hacer una danza saludable y cada vez más libre de prácticas inadecuadas, riesgosas, que ocasionarán a su vez lesiones graves. Me emociona muchísimo recibir en este espacio a una bailarina y fisioterapeuta especializada en danza que tiene una trayectoria impresionante y una cuenta maravillosa en la cual comparte contenido valiosísimo sobre articulaciones, músculos, estiramientos y todo lo que el bailarín necesita saber. Le doy la bienvenida a Mar Alargada, creadora de Danza Salud, que desde España hoy nos regala esta entrevista. Mar, muchísimas gracias por estar en estos micrófonos. No me veo. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme hoy aquí. Tengo muchas ganas de tener esta charla porque creo que vamos a hablar de temas súper interesantes y súper importantes para los bailarines y que creo que son temas que no están, pues digamos que los bailarines no tienen mucho acceso, ¿no?, a toda esta información, entonces me parece importante que se hable. Sí, exactamente. Creo que a veces, aunque trabajamos con el cuerpo y te lo digo porque en la actualidad me dedico a capacitar docentes infantiles de danza infantil, trabajamos con el cuerpo, pero no conocemos el cuerpo. O sea, entonces me parece un poco incongruente que después de pasar a lo mejor la carrera como ejecutante y te dediques a la docencia, sigues sin conocerlo. Entonces, ¿cómo es que le vas a enseñar a alguien más danza a través del cuerpo si tú no conoces de tu propio cuerpo, ¿no? Entonces creo que es súper necesario que se visibilice y que también como bailarines, ejecutantes o como docentes o como coreógrafos estemos como hambrientos de consumir esta información, ¿no? Que no nada más sea hacer pasos, reproducir coreografías, sino que existe esta conciencia corporal, ¿no? Entonces, pues bueno, Mar, creo que va a ser un episodio que vamos a disfrutar mucho y te agradezco nuevamente. Entonces, me costó trabajo, tengo que confesar que me costó trabajo elaborar esta entrevista porque eran demasiadas preguntas las que quería hacer, pero bueno, trataré de ser como bien concreta. Primero, me encantaría que nos contaras sobre ti. ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Actualmente, ¿a qué te dedicas? ¿Y cómo se desarrolla tu vida en la danza y en la ciencia? Bueno, es una pregunta un poco complicada de responder porque, bueno, tengo 30 años, nací en España, pero ahora mismo vivo entre Londres y España. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, estoy en España, pero en septiembre me vuelvo a Londres y estoy continuamente viajando, pues fundamentalmente por el baile, ¿no? Porque me estoy formando en Londres, pero también me formo en España, trabajo sobre todo en Londres, pero también en España. Y luego actualmente me dedico a enseñar a los bailarines a cuidar de su cuerpo, a tratar a bailarines lesionados y luego a dar clases de baile y a trabajar de bailarina. Entonces, depende un poco de la temporada en la que me encuentre, trabajo más de una cosa o de otra. Entonces, es un poco complicado a veces compaginarlo todo, pero realmente soy fisioterapeuta, soy bailarina y soy profesora.
Entonces intento compaginarlo todo a la vez. Ok, no, pues creo que estás bastante ocupada todo el tiempo, ¿no? Y sobre todo, bueno, con estos cambios de ciudad también creo que es un poco cansado, ¿no? Debe de ser cansado estar viajando y, bueno, todas las actividades. Am, ¿Cómo nace tu proyecto de Danza Salud? ¿Hace cuánto tiempo nace? ¿Cómo fue este nacimiento? Pues nació hace casi 3 años Ujú. porque yo en aquel momento ya llevaba trabajando como fisioterapeuta con bailarines, llevaba pues creo que 5 años trabajando con ellos y me daba cuenta que tenían muchas dudas. Es Ujú. decir, que los bailarines cuando acudían a mí no solo acudían por una lesión, muchas veces acudían porque no entendían algo o querían saber cómo hacer cierto movimiento sin lesionarse. Y había un montón de dudas y un montón de falta de información. Entonces, digamos que decidí darles esa información creando el proyecto de Danza Salud. Ok. Es decir, en vez de hacerlo uno a uno, Ujú, crear una plataforma ujú, online que me ujú. permitiera llegar a más bailarines y darles esa información pues a todos los bailarines a los que pudiera llegar. Y eso surgió pues hace más o menos 3 años. Qué importante, ¿no? Cómo a partir de todas estas dudas y de que te das cuenta de esta brecha de desinformación nace un proyecto tan valioso. Y creo que muchos de los proyectos en la actualidad que tienen contenido de calidad han surgido de esto, ¿no? De esta necesidad que dices, hay un montón de información, pero no la que necesito, no la que necesito yo específicamente, ¿no? Entonces, qué bueno que nació Danza Salud, porque de verdad, bueno, desde hace mucho tiempo es una cuenta de mis favoritas. Algo que me ha llamado mucho la atención es tu manual del bailarín. Creo que es un programa completísimo. ¿Puedes contarnos sobre este proyecto, Mar? Sí, bueno, el manual del bailarín nació casi a la vez que Danza Salud. Ok. Lo que pasa es que el manual del bailarín me ha llevado pues prácticamente 2 años crearlo, Ujú, porque realmente es un programa de 3 meses donde doy toda la información que creo que un bailarín tiene que tener acerca del cuerpo humano, acerca del movimiento ujú, y acerca de lesiones y prevención. ujú, Entonces me ha costado más o menos 2 años crear todo el contenido y todas las clases ujú, y lo saqué, pues creo que fue en marzo de este año, ujú. lo empecé a publicar y en mayo empezó el programa y entonces ahora estamos en la primera edición del programa Ya. y bueno, pues están los alumnos que están en Ujú, el programa, están estudiando, viendo las clases, ujú. haciendo las actividades, los trabajos y básicamente es como juntar, ¿no? Unir toda la información que creo que tiene que tener un bailarín acerca del cuerpo humano, porque a veces encontramos la información pero muy suelta, ¿no? Encontramos pues información sobre la cadera, Ujú, información sobre una lesión concreta, información sobre la columna cervical, pero algo que una todo y que esté explicado de manera que todo el mundo lo pueda entender, pues es algo que yo hasta este momento no había encontrado y que yo como bailarina había echado en falta. Entonces dije, lo voy a hacer, aunque me ha costado pues esos 2 años hacerlo, ujú, pero bueno, al final conseguí terminarlo ujú, y ahora en la primera edición la verdad es que está yendo muy bien ujú, y me gustaría hacer una segunda edición porque creo que es importante ujú. que cada vez más bailarines tengan acceso a esa información. Claro, y además, bueno, me imagino todo el trabajo de investigación y de elaboración que hay detrás de este manual que debe de ser impresionante, ¿no? O sea, porque hablar del cuerpo humano en términos de biomecánica, danza, articulación, o sea, no, bueno, mis respetos, Mar, porque es muchísima información y para, como dices, unir todo esto, el lenguaje, que los bailarines, los maestros lo puedan entender, lo puedan digerir y después lo puedan aplicar, no es nada sencillo. Entonces, ojalá que si repitas que haya una segunda edición para que ser parte y bueno, ojalá que los que nos escuchen ahora deseen también ser parte de esta segunda edición del manual del bailarín. Eh,
Ahora, hablemos de datos específicos. En tu experiencia, ¿cuál crees que es el tema que más atormenta? Y digo atormenta porque creo que sí nos atormenta a los bailarines en la actualidad. ¿La flexibilidad, la fuerza o la agilidad? O sea, desde tu perspectiva y con los años que tienes de experiencia, ¿cuál crees que es algo lo que más nos atormenta? La flexibilidad. Lo sabía, lo sabía. Sí. Ganar, ganar flexibilidad de manera rápida. Ujú, ujú. A toda Eso costa, ¿no? O sea, no es, importa cuánto me duela, pero denme el ejercicio mágico para que mañana tenga más de 180 grados, ¿no? y también quieren, los bailarines quieren datos específicos. Quieren saber cuánto tiempo, cuántos días, Ajá. cuánto dolor tienen que sentir. Quieren cosas que puedan medir para ganar flexibilidad y eso es imposible. O sea, no existe una fórmula mágica. Depende muchísimo de la persona, Ujú, depende de la habitación en la que estés estirando, depende del momento del día, del momento del mes en el caso de las mujeres. O sea, ujú. depende de un montón de cosas. Entonces, lo que más me preguntan es cómo ganar flexibilidad rápido y cómo, o sea, y cuál es la fórmula mágica Ujú. en datos para ganar flexibilidad. Sí, claro, híjole, bueno, me sentí súper identificada con esto y sí, es real, ¿no? Siempre queremos, a mí dime cuántas repeticiones, cuántos minutos me tengo que quedar en esa posición y en cuánto tiempo voy a tener la pierna como Sakharova, o sea, porque es la meta, ¿no? Entonces, como dices, es imposible porque no, tú no puedes ver mis tendones, es más, ni yo los puedo ver, o sea, los puedo sentir, pero en realidad no sabemos exactamente qué es lo que, bueno, sí sabemos lo que está pasando, pero no sabemos cómo va a reaccionar y cada cuerpo es distinto, ¿no? Entonces creo que los bailarines en esta desesperación, en esta carrera, que creo que también viene muy influenciada en la actualidad por las redes sociales, por todas las imágenes que consumimos, ¿no? Estos ángulos ya de flexibilidad sobrepasados, como que nos gana pues sí, el hambre de ya, o sea, denme el ejercicio para saltar, para girar y para todo, ¿no? Entonces, bueno, noticia para todos, no existe la fórmula mágica, nos lo acaba de decir Mar, hay que ser muy conscientes y muy pacientes, ¿no? Y persistentes, porque no es como que un mes voy a trabajar la flexibilidad y nunca más ya me voy a tirar en mi cama y me voy a quedar a dormir. No, o sea, es constante, 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 ¿no? Entonces, bueno, Sí. spoiler, no hay fórmula mágica para ser flexibles el día de mañana. Um, la importancia de la ciencia y la conciencia en la danza a través de prácticas saludables, Mar. Creo que la palabra saludable es algo que últimamente me resuena mucho, tanto en el cuerpo como en la mente de los bailarines, ¿no? Porque tenemos que buscar justo estos espacios saludables, ¿no? Y nuestras prácticas en cuanto a flexibilidad, fuerza, agilidad, tienen que ser también saludables, pero para esto tenemos que ser conscientes, no podemos caer en la desesperación, ¿no? Porque justo ahí creo que es cuando vienen pues las lesiones. Pero para esto, para entender lo que pasa en nuestro cuerpo, sabemos que hay un montón de términos, ¿no? Los términos anatómicos, los términos científicos, que a veces a ciertos bailarines les cuesta trabajo y dicen, ay, no, a mí no me abrumes con todo esto porque no entiendo nada. Entonces, ¿qué recomendación nos das tú para no morir en el agobio por tantos términos científicos, pero sí podernos empapar en este mundo de la anatomía y la biomecánica? ¿Cuál es tu recomendación? Mi recomendación es que no hace falta tener la información aquí, sino tenerla aquí. Es decir, tú tienes que saber dónde acudir cuando tienes una duda, porque salvo que la información la utilices todos los días, como es el caso de un fisioterapeuta, Uh-huh. esa información se te va a olvidar, porque tú como bailarín no vas a estar diciendo o nombrando palabras anatómicas o Uh-huh. palabras técnicas. Uh-huh. Entonces se te van a olvidar. Aunque lo estudies una vez, con el tiempo no te vas a acordar. Lo Uh-huh. importante es que sepas a dónde acudir si tienes una duda. Entonces, si por ejemplo
tienes libros en casa o conoces bases de datos científicas o conoces a algún profesional que esté trabajando en ese ambiente, pues que sepas a dónde acudir en el caso de que pues, tengas que saber algo, ¿no? Necesites una información concreta. O sea, yo creo que es más importante saber dónde encontrar la información que tenerla en tu mente, porque es una locura. O sea, incluso para mí muchas veces a mí se me olvidan las cosas si no las repaso y me dedico a ello. Entonces, hay tanta información y nunca dejas de aprender y nunca lo sabes todo que puede ser demasiado. Entonces, salvo algunas cosas puntuales que yo creo que, por ejemplo, el tema de la flexibilidad, pues se han hecho estudios y se ha demostrado que estudiar con mucho dolor te lesiona y te hace perder flexibilidad. Entonces, salvo cosas puntuales que sí que nos sirven en la práctica, cosas más teóricas no hace falta recordarlas, simplemente es saber a dónde ir. Claro, muchas gracias por eso, Omar, porque creo que a muchos les va a hacer clic este comentario, ¿no? Solemos caer en la obsesión por todos los datos científicos y me quiero aprender todos los huesos y los centímetros que miden los tendones y el flexor del dedo gordo y o sea, sabes todo esto. Entonces creo que es muy acertado lo que dices, teniendo la conciencia, ¿no? Esta información en el cuerpo. Bueno, pues ya entonces recurres después a buscarla en el libro, pero creo que es importante sí tener esta conciencia, ¿no? Antes de que hablemos de las lesiones, me gustaría que nos contaras sobre esta manía que tenemos algunos bailarines, y yo me cuento entre ellos, de autodiagnosticarnos, automedicarnos y peor aún, de no atendernos las lesiones. O sea, porque bueno, ahí también entra un poco la psicología y esta cuestión de pensar que se me va a pasar el dolor y eso a lo mejor hasta me hace mejor bailarín porque soy más resistente, ¿no? Lesionado y casi fracturado he bailado y, o sea, creo que, bueno, ahí también ya viene una cuestión psicológica, pero ¿te has topado tú también con estos bailarines que se autodiagnostican y se automedican? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, me he encontrado con bailarines que se autodiagnostican y bailarines que diagnostican a compañeros o maestros que diagnostican a alumnos. Y esto me parece todavía más peligroso porque un bailarín a sí mismo todavía se siente, pero yo no siento lo que siente otra persona. Entonces, esto me parece más peligroso. Pero creo que lo puedo entender porque al final el bailarín lo que quiere es independencia. Es decir, porque depender de un profesional de la salud a veces no siempre es fácil. Entonces, un bailarín quiere ser independiente y, por otro lado, el tema económico, porque no todo el mundo se puede permitir pues un fisioterapeuta. Física, sí, claro. O incluso muchas veces el bailarín necesita radiografías, resonancias y eso requiere dinero. Entonces, al final, muchas veces el bailarín busca la salida más rápida y la salida más rápida es o negar la lesión que tiene o autodiagnosticarse y autotratarse como pueda. Claro. Por eso, y se puede entender, o sea, yo lo entiendo que lo hagan, lo que pasa es que a largo plazo no es una solución. Sí, totalmente, Mari. Y creo que, bueno, me faltó eso que dices de los bailarines que diagnostican a otros bailarines. Y sí, bueno, hay muchísimos de esos casos, pero qué bueno, ¿no? Que también tocas este tema económico, porque, bueno, no sé en España cómo sean los precios, pero al menos aquí en México el costo de una sesión, pues ya es elevado, ¿no? Y a veces tú sabes que no es una sesión, necesitas 5, 6, 7, y entonces te pones a hacer cuentas y dices, híjole, creo que no me va a alcanzar. Y entonces, ¿qué pasa? Que vas 3 sesiones, no te recuperas, dejas de ir porque no tienes dinero y te vuelves a lesionar y te vuelves a lesionar y probablemente ya en la cuarta lesión sobre la lesión que llevas te va a salir muchísimo más caro, ¿no? Al final, porque ya vas a necesitar otro tratamiento, probablemente ya no puedas trabajar un tiempo. Entonces, creo que sí es importante ser conscientes de que
nuestro cuerpo es nuestro vehículo de trabajo y necesitamos tenerlo en buenas condiciones, ¿no? Y que no por dejar pasar esta lesión quiere decir que ya se recuperó del todo, ¿no? Entonces sí como ser un poquito más, pues más conscientes de que mejor tratarlo en un principio que dejar que se haga más grave y mucho más grande la bola de nieve, ¿no? Porque al rato nos sale carísimo. Yo lo acabo de vivir con un esguince que no me traté para hacérmela fuerte y bueno, 10 sesiones de fisioterapia, órale, por no cuidarme a tiempo, ¿no? Por no tener esta conciencia. Entonces, pues bueno, bailarines, tomen nota de la importancia de escuchar a nuestro cuerpo en el momento, ¿no? O sea, Exacto. en el momento. Por lo menos, Sí, que sí. por lo menos, por lo menos si no te lo vas a tratar con un profesional de la salud por tema económico, por lo menos no lo niegues. Es decir, no lo tapes, por lo menos sé consciente de que ahí hay un daño, hay un dolor, entonces utiliza el dolor como vehículo para saber qué movimientos puedes hacer y qué movimientos no puedes hacer. Pero lo que hacen muchos bailarines es o medicarse o ponerse cremas con efecto frío-calor para no sentir el dolor. Esto es lo peor que puedes hacer, porque el dolor en ese momento es tu mejor amigo porque te está diciendo hasta dónde llegar. Sí, entonces, si no totalmente. tienes en ese momento acceso a profesionales de la salud, por lo menos deja que el dolor te guíe un poco. Cuánta razón tienes, Mari. Y bueno, espero que los bailarines les resuene este comentario, porque es valiosísimo. El dolor siempre va a ser nuestro amigo en este caso, porque nos pone un alto, ¿no? Para justo, o sea, parar en el momento en el que el cuerpo sabe que si das el siguiente paso, hay ruptura, hay desgarre, hay algo grave, ¿no? Entonces, escuchen a su cuerpo y háganle caso al dolor. Creo que es algo, y también me atrevo a decir que como maestros tenemos que saber inculcarlo en nuestros alumnos, ¿no? Yo siempre les digo, si algo te duele, es momento de parar. O sea, hay un dolor soportable, por ejemplo, en los estiramientos, pero es muy distinto el dolor de una lesión, ¿no? Entonces, ser responsables con nuestros alumnos de enseñarles a escuchar su cuerpo, ¿no? Yo de repente tengo niñas que nunca le dijeron a la mamá y tenían 2 años con una lesión. Yo, pero ¿por qué no me dijiste? Es que yo pensaba que era normal. No, es que no es normal, o sea, no es normal vivir con dolor, ¿no? No es normal. Y bueno, ahorita vamos a hablar de cómo el bailarín vive con este dolor, ¿no? Entonces, pero bueno, no me quiero adelantar. Entiendo que depende mucho de la técnica o el estilo en el que uno se enfoque o se especialice, que debe de ser tu entrenamiento, ¿no? O sea, tu entrenamiento tiene que tener un enfoque al ballet clásico o a la danza urbana o al folclore, a la comedia musical, no sé. Y por consiguiente, las lesiones o los padecimientos físicos, me imagino que también son así de específicos, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante diseñar un programa de entrenamiento para cada estilo, ¿no? Para cada bailarín. No se pueden tratar todos iguales. Tú, como en tu experiencia, ¿cuáles crees que son estas principales lesiones como por grupo de danza? Es decir, por los clásicos, ¿qué se lesionan más? Los contemporáneos, ¿qué se lesionan más? ¿Nos puedes contar un poco de eso? Bueno, la evidencia científica habla de que la mayoría de lesiones en la danza suceden en los miembros inferiores y en la columna lumbar. Lo que pasa es que el 90% de las investigaciones se han hecho en danza clásica. Okay. Entonces, realmente si nos ponemos a analizar cada estudio que se ha hecho, es verdad que en danza clásica lo que más se lesiona a los bailarines son las piernas, sobre todo los tobillos y la columna lumbar. Okay. ¿Por qué? Porque son las zonas que más sobrecargan, que más utilizan y que más demandas físicas van a tener. Pero, por ejemplo, en danza contemporánea hay varios estudios que han visto que también el miembro superior, por el trabajo de suelo que hacen y por el trabajo en pareja que hacen, también tiene lesiones. Por ejemplo, en breaking, o sea, dentro del hip hop,
hay estudios que dicen que donde más se lesionan es en la mano y en los dedos. Por estos apoyos, ¿no? Que hacen, ya. Ya pensaría yo que en los codos, fíjate, he visto a muchos bailarines de break que siempre traen sus coderas, pero bueno, o sea, se me hace un dato importante. Y en el caso, por ejemplo, bueno, del folclore aquí en México, por ejemplo, que zapatean, o sea, no hay bailarín de folclore que no conozca, que no tenga la rodilla destrozada. No sé qué nos puedes decir respecto a esto. Rodilla, pies y columna lumbar. Por el zapateado que hacen. Por el zapateado, el impacto. Sí, porque además ellos nunca están todo el rato con las rodillas estiradas. Ellos las flexionan un poquito para que el impacto sea menor. Pero el tener todo el rato las rodillas flexionadas, eso sobrecarga a la articulación. Y luego el hecho de usar el zapateado todo el rato, el impacto en el pie también produce lesiones. Claro. Y luego la columna lumbar muchas veces porque la arquean. Ajá. Entonces, en folclore esas son las zonas más lesionadas. Gracias, Mar, gracias por esta información. Ahora vamos a pasar a esta parte del dolor. ¿Cómo se vive el dolor crónico en un bailarín, ¿no? Lo que te decía hace un momento, gran parte de nuestra vida tenemos dolor físico, o sea, ¿cómo podemos entender la diferencia entre el dolor del estiramiento o el dolor, digamos, normal que causa la danza al ser una adaptación, o sea, porque tu cuerpo sufre una adaptación y esa adaptación física es la que te causa dolor? ¿Cómo podemos entender esa diferencia entre ese dolor y el dolor de una lesión? Porque creo que a veces nos confundimos y por eso pensamos que es normal que todo el tiempo algo nos tiene que doler. Y bueno, olvidemos estos maestros que dicen, si no te duele, no lo estás haciendo bien. O sea, olvidemos eso. Pero ¿cómo nos puedes ayudar a entender los distintos tipos de dolor para estar más alerta y saber, esto no es normal, este dolor que siento no es normal? Pues sobre todo hay que fijarse no en el dolor en el momento, sino al día siguiente. Ya. Porque es cierto que cuando tú le pides a tu cuerpo que haga algo a lo que no está acostumbrado, tu cuerpo se va a quejar, porque al cuerpo no le gustan los cambios. Cualquier cambio que le quieras, ya sea ganar flexibilidad, ganar fuerza, hacer un movimiento de manera diferente, todo eso tu cuerpo se va a quejar porque no va a querer hacerlo. Pero ese dolor es en el momento. Ya. Cuando lo estás haciendo. Al día siguiente no tendría por qué dolerte. Pero si tú ese dolor lo sigues teniendo a las 24 horas más o menos, es porque ahí hay una lesión. Ya. Es decir, ahí hay un daño real en el tejido que no solo te duele cuando estás haciendo el movimiento concreto, sino que te duele también al día siguiente. Sí, en tu movimiento cotidiano, ¿no? Levantarte de la cama, por ejemplo, o no sé, subir las escaleras, ahí es cuando tienen entonces que estar alerta, ¿no? Sí, y además es la diferencia entre un dolor que se siente como bueno y un dolor que se siente como malo. Si yo hago, por ejemplo, 100 veces un demi-plié y al final me molesta el cuádriceps, pero podría hacer otros 100 demi-pliés, eso es un dolor bueno. Es un dolor de trabajo, de que se me está sobrecargando o estresando el cuádriceps, pero no es una lesión como tal. Okay. Si yo el dolor lo siento como una amenaza y tengo la sensación de que si sigo haciendo un demi-plié me va a funcionar, eso es un dolor en el que tengo que parar. Ya, sí. Y creo que muchos de los que están escuchando este episodio hemos sentido ese dolor en que dices, siento que me voy a romper, ¿no? O sea, no, algo más y esto truena, ¿no? Entonces, qué importante lo que nos dices para poder identificarlo, ¿no? Creo que es el primer paso para dirigirnos a un especialista y empezar a tratarnos, ¿no? Pero es importante que conectemos con este tipo de dolor. ¿Crees, Mar, que el bailarín vive siempre en dolor? O sea, es una pregunta que me hacen mis alumnas pequeñas. ¿Algún día te deja de doler? Y yo les contesto,
hay dolores a los que te acostumbras y ya hasta los disfrutas, ¿no? Pero no es bueno acostumbrarte a que siempre te duela algo. ¿Estoy en lo correcto, Mar? ¿O qué nos puedes decir sobre vivir siempre con dolor físico? Yo creo que no es normal vivir, o sea, yo conozco bailarines que no tienen dolor nunca. Tienen el típico dolor de sobrecarga o de cansancio, pero no tienen dolor de lesión y no se han lesionado nunca. Wow. Y son bailarines profesionales que están en giras con cantantes y nunca han tenido un dolor ni una lesión. O sea, a lo mejor han estado fatigados, han estado cansados, se han sentido sobrecargados, pero no han tenido dolor como tal. Wow. Entonces, yo creo que el tener dolor de lesión, ya sea un día o sea 30 años, no es normal nunca. Claro. Claro. Creo que el tener dolor por sobrecarga sí es normal en un bailarín, pero el tener dolor por lesión no debería ser normal. No debería de ser normal. Sí, claro. Y bueno, me haces pensar en cuando yo entrenaba. Tengo, bueno, mi pie es flexible, ¿no? Tengo buen pie. Por consiguiente, todo el tiempo tengo inestabilidad. Y pues nunca realmente me traté todos los esguinces que pude haber tenido a lo largo de mi carrera y hasta que di con una buena terapeuta y me ayudó y entonces yo en los primeros tandeus de cada clase ya no me dolía y hasta ese momento dije, ¿cuántos tandeus he hecho con dolor? O sea, no puede ser que todo mi entrenamiento los últimos 5 años me haya dolido. El primer tandeu de la clase me dolía, ¿no? Entonces, qué importante saber que no es normal. No podemos pensar, bueno, pues es que a mí siempre me duele. No, pues era el momento de decir, Felisa, pues tienes que atenderte, ¿no? Entonces, qué importante saber que no es normal vivir con el dolor de lesión. Muy importante entender cuál es el dolor de la sobrecarga, de la fatiga, de que, bueno, hoy ensayaste 3 ballets, hiciste clase de técnica y contemporáneo. Claro, vas a sentir un dolor y un cansancio, eso es normal, ¿no? Gracias, de verdad, Mar, gracias. Las consecuencias de no trabajar con una alineación sana, Mar, que a mí es algo que a veces veo ciertos ejercicios, ya sabes, en Instagram, con los arcos caídos, con la rodilla volteada, que incluso de verlos me duele, entonces, ¿nos puedes hablar sobre la importancia de trabajar alineados? Bueno, pues las articulaciones de tu cuerpo están hechas para que las muevas de una manera concreta. Si tú le pides a esas articulaciones que se muevan de otra manera o que se carguen más de un lado que de otro, al cabo del tiempo vas a tener dolores y lesiones seguro. A lo mejor no en esa articulación, a lo mejor en otra, porque a lo mejor esa consigue protegerse y son las articulaciones que hay alrededor las que se terminan sobrecargando y las que terminan produciéndote dolor. Pero por algún sitio va a salir. Porque, por ejemplo, en el caso de la rodilla, si tú no tienes una buena alineación de toda tu pierna y, por ejemplo, tu rodilla se va hacia adentro, tu rodilla va a sufrir una compresión de un lado y una tensión por el otro lado. Entonces, o te va a doler la parte de fuera de la rodilla o te va a doler la parte de dentro. Y el caso es que la mayoría de estas lesiones no aparecen ese día, porque no es una lesión traumática, es una lesión que te va a aparecer al cabo de meses y de repente un día te vas a levantar con la rodilla hinchada y con dolor y no vas a saber por qué, porque no ha habido un golpe o una caída. Claro. Y vas a decir, bueno, pues a lo mejor simplemente la rodilla está sobrecargada y vas a creer que parando de bailar una semana se te va a pasar. Pero el problema no es parar de bailar, el problema es corregir ese movimiento que estabas haciendo, que estaba llevando tu rodilla hacia adentro. Entonces, mantener una buena alineación de todas tus articulaciones, incluso de la columna vertebral, es importante para prevenir esas lesiones crónicas y esas lesiones silenciosas, porque al final son lesiones que aparecen sin que te des cuenta, que no hacen ruido. Sí. Y de repente un día aparecen y dices, uy, ¿por qué será, no? Y crees que la culpa es del baile. La culpa no es del baile. La culpa es de X movimiento o de X ejercicio que estás haciendo mal. Claro. Por eso muchas veces cuando un bailarín va al médico y el médico le dice que deje de bailar,
La mayoría de veces la solución no es dejar de bailar, porque el baile no te está produciendo el problema, es lo que tú estás haciendo cuando estás bailando. Totalmente. Hijo, es esto que dices de las lesiones silenciosas. Bueno, bailarines, maestros que nos escuchan, tomen nota. O sea, repetir muchas veces un movimiento mal alineado es lo que lesiona, como lo dijiste, no es el golpe, no es la lesión traumática de, es que ayer me caí en una pirueta y eso fue. O sea, pueden ser meses, imagínense repetir un demi-plié mal alineado durante meses y años. Claro que un buen día, como dices, te vas a levantar y no vas a aguantar la rodilla. Y no fue lo que te pasó el día anterior, fue lo que has hecho los últimos 6 años con tu entrenamiento, ¿no? Entonces, la importancia de la alineación es, o sea, maestros y bailarines, alíñense siempre y chequen todos sus puntos de apoyo, porque repetir muchas veces mal algo, pues claro que va a tener un desgaste importantísimo, ¿no? Y creo que esta lesión silenciosa es la más grave y a la que más le tememos los bailarines, ¿no? He leído yo muchísimos casos de bailarinas que tienen lesiones en las cervicales y que simplemente un día no se pueden levantar. O sea, yo digo, yo creo que es la pesadilla de cualquier bailarín, ¿no? Que un día te levantes de tu cama y tengas una parte de tu cuerpo inmovilizada, ¿no? O sea, y que, bueno, pueden ser muchas consecuencias, pero en este caso en específico que hablamos de alineación, que te des cuenta que esa inmovilidad es el resultado de un mal entrenamiento repetido N cantidad de veces, ¿no? O sea, creo que eso es lo grave y tenemos que entenderlo así, como un asunto grave, ¿no? Y los que estamos al frente de un grupo, pues responsabilizarnos, ¿no? De esto. Sí. Y bueno, tocaste también este tema que me parece importante, los fisioterapeutas que creen que la solución es dejar de bailar. Desgraciadamente, y al menos en este país, hay muy pocos fisioterapeutas con esta especialidad, ¿sabes? Que entiendan el cuerpo del bailarín. Yo durante muchos años no quería ir al doctor porque no entendía, porque la solución era una caja de analgésicos, infiltrarte y deja de bailar 15 días. Y yo decía, pero es que no es por ahí. Entonces, eh, ¿qué podemos hacer para encontrar una solución más amable? ¿O qué les puedes recomendar a los fisioterapeutas para que entiendan el cuerpo del bailarín? Porque no es lo mismo una persona que hace atletismo o una persona que hace básquetbol o una persona que no tiene actividad física y se lesiona la espalda a un bailarín que se lesiona la espalda, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos tratar esto, Mar? Los fisioterapeutas o doctores deberían ver al bailarín lesionado bailar. Uh-huh. Es decir, ya sea en directo o en algún vídeo, pero tienen que verle bailar, porque probablemente el problema esté en que ese bailarín está haciendo algo bailando que no debe hacer. Uh-huh, uh-huh. Entonces, la solución de verdad que en el 95% de los casos nunca va a ser dejar de bailar, nunca. En el 95% de los casos, la solución es encontrar el origen, encontrar la causa principal de esa lesión. Entonces, ahí hay dos caminos. Por un lado, habrá que tratar la lesión actual y por otro lado, hay que encontrar el origen de esa lesión para quitarlo y corregir esto, para que cuando el bailarín se recupere de la lesión actual y vuelva a bailar, no se vuelva a lesionar. Claro. Entonces, ahí hay dos objetivos que realmente te llevan a lo mismo, pero son dos objetivos diferentes. Y bueno, pues cualquier fisioterapeuta o médico te puede tratar la lesión actual, pero hay que encontrar la causa principal también y para eso hay que ver al bailarín bailar. Bueno, Mar, o sea, me quedo fascinada con esto que dices porque ahora todo me hace clic en la cabeza, ¿no? O sea, dices, claro, si tú te tomas este tiempo para ver a lo mejor los videos del bailarín, verlo ensayar, pero también verlo en clase, vas a poder entender el porqué de la lesión, ¿no? O sea, como dices, regresar al origen para poder desmenuzar toda esta información corporal.
porque si yo llego con la rodilla hinchada nada más y me dice, sí, ponte hielo y no vayas 15 días, pues sí, pero cuando yo regrese a entrenar y vuelva a hacer mal lo que estaba haciendo, la lesión va a regresar, ¿no? Entonces, médicos que nos escuchen, maestros que también observen a sus alumnos porque ahí van a entender mucho de lo que está pasando, ¿no? O sea, cuando empiezas a observar y dices, claro, ya sé, entonces, ¿por qué te duele? ¿No tenías, no sé, el relevé tirado hacia el dedo chiquito? Y entonces, por eso sientes esta contracción en la pantorrilla porque has hecho los últimos 200 relevés así, ¿no? Para el dedo chiquito. Entonces, la importancia de la observación, tanto en médicos como en docentes. Me encanta esto, Mar. Ojalá los fisioterapeutas nos pidan más videos de cómo bailamos y cómo hacemos clase para que nos ayuden a encontrar la raíz de la lesión, ¿no? O sea, es súper... A mí personalmente me gusta de repente grabar a mis alumnas para que se vean y como mostrar esta parte de yo te estoy corrigiendo algo, pero a lo mejor tú no lo estás entendiendo. Cuando se ven, dicen, ya sé a qué te referías cuando me hacías eso. Entonces, creo que es súper importante también que en una lesión les lleváramos estos videos, ¿no? Como dices, al fisio, para, a ver, veme, y tú que entiendes de articulaciones y biomecánica, observa dónde estoy impactando mal mi cuerpo. Entonces, claro. Y que haya un trabajo en equipo también entre el maestro y el fisioterapeuta. Y esto, por ejemplo, en los equipos de fútbol lo hacen. En los equipos de fútbol hay reuniones de los médicos, los fisioterapeutas, los psicólogos, los entrenadores. Hay reuniones para hablar de los jugadores, de sus lesiones, de su falta de rendimiento, de cómo pueden... Porque al final es unir conocimientos de varios profesionales para intentar sacar adelante a un jugador. Pues con los bailarines también habría que hacerlo. Es decir, que a lo mejor el fisioterapeuta no tiene todos los conocimientos sobre la técnica de la danza, pero el maestro sí que los tiene. Entonces, también es un poco que se comuniquen entre ellos o entre el bailarín y el fisioterapeuta. Y que la información que no tiene el fisioterapeuta sobre X movimiento, que el bailarín o el maestro se la pueda dar. Claro. Para terminar de llegar a la conclusión final, ¿no? A cuál es verdaderamente el origen de esta lesión. Claro, qué importante. Yo creo que, bueno, estas nuevas generaciones de maestros tengan muy en cuenta esto, la comunicación y justo que el bailarín tenga o el estudiante de danza tenga esta red de apoyo, ¿no? El fisioterapeuta, el maestro, el psicólogo, el padre, o sea, todos tienen que saber y conocer, porque a veces, a mí me ha pasado con alumnas que la lesión nunca fue en el salón de ballet, o sea, en la escuela se cayeron y algo pasó, ¿no? Entonces, yo siempre les pregunto, a ver, ¿qué hiciste? ¿Fue aquí? No, la verdad, maestra, es que en mi escuela estuve haciendo ok, pero sí creo que la palabra clave es comunicación y red, ¿no? O sea, visualizar al bailarín como este jugador de fútbol que no nada más es que tenga sus zapatillas, no, necesita este apoyo alrededor para poder realmente potenciar, ¿no? Y no nada más señalar y decir, pues es que todo lo haces mal y por eso te lesionaste, ¿no? Entonces, qué importante el trabajo en equipo detrás del rendimiento del bailarín. Ahora, otra pregunta que siempre hacemos. ¿Tenemos que ir al fisioterapeuta solo cuando estamos lesionados o existen las terapias de mantenimiento? Porque muchos nos esperamos hasta que tenemos verde el pie para ir. Pero, ¿qué nos puedes decir al respecto, Mar? Pues ir al fisioterapeuta, aunque no estés lesionado, lo que va a hacer es vaciar un poco el vaso de agua. Yo a veces lo explico así porque creo que se entiende mejor. Todos los bailarines tenemos un vaso de agua más o menos lleno. El problema viene cuando ese vaso de agua está muy lleno y entonces el agua se sale por fuera y es cuando te lesionas. Ese vaso de agua se va llenando con esa sobrecarga, con esos malos movimientos que vamos haciendo, con pérdidas de movilidad en ciertas partes del cuerpo que lo que están haciendo es protegerse para no sentir dolor. Entonces, todas esas cositas que vamos haciendo mal, entre comillas, cada día, van llenando nuestro vaso de agua.
Y nosotros solemos ir al fisioterapeuta cuando nuestro vaso de agua está llenísimo. Ujú. Pero lo ideal sería ir antes de que se llene el vaso para poder vaciarlo y que luego podamos seguir bailando sin lesionarnos. Porque al final el fisioterapeuta lo que hace es valorar el cuerpo del bailarín y ver qué partes de ese cuerpo no están trabajando bien. Porque si tú vas sin ningún tipo de lesión y no hay síntomas, no te vamos a tratar los síntomas porque no tienes dolor, ni tienes inflamación, ni tienes edema. Lo que vamos a tratar es las zonas que no están trabajando bien, zonas que no se están moviendo bien, zonas que a lo mejor están más débiles que otras, posibles desequilibrios que haya en tu cuerpo. Entonces, claro, es diferente cuando viene un bailarín lesionado, cuando viene un bailarín por mantenimiento. Pero sí, ir al fisioterapeuta, aunque no te duela nada, es muy recomendable y deberíamos hacerlo no todas las semanas, ni siquiera todos los meses, pero cada X tiempo ir a tu fisioterapeuta y que te haga un chequeo. Igual que hacemos chequeos médicos y nos hacemos análisis de sangre para saber que estamos bien, pues lo mismo con el fisioterapeuta. Qué importante, Mar, esto que nos mencionas, ¿no? Las terapias de mantenimiento y cómo me encantó esta imagen de vaciar el vaso y no esperar bailarines a que se nos desborde, porque sí, lo que hago, o sea, es cierto, aquí y en España y en China vamos, o sea, creo que no existe esta cultura, ¿no? De prevención, o sea, decir, me voy a mantener saludable para que cuando venga esta gira no me lesione, no, sino que decimos, ay, claro que aguanto y regresamos de la gira y ya todos mal, ¿no? Entonces, creo que sí, es recomendable que todos escuchemos a nuestro cuerpo y no esperemos a que algo esté verde, hinchado, inmóvil para asistir al fisioterapeuta. ¿Qué tips nos puedes dar, nos puedes compartir para escuchar mejor nuestro cuerpo y encontrar una buena terapia física? Porque eso también me parece importante. De repente no sabemos qué tan, no quiero decir qué tan bueno, qué tan malo, qué tanto nos puede ayudar ese fisioterapeuta. Entonces, ¿cómo podemos decir, creo que sí llegué con el terapeuta correcto o mejor sigo buscando? Entonces, ¿cómo podemos hacerle, Mar, en este aspecto? El mejor fisioterapeuta es el que hace muchas preguntas. Ok, me encanta eso. El que, sobre todo el primer día, el primer día de tratamiento, o sea, la primera sesión, el fisioterapeuta o el médico, el doctor, que te hace muchas preguntas y que indaga mucho, ese es muy bueno, porque ese está intentando llegar al fondo del asunto. Cuando tú vas a un médico, le dices, me duele la rodilla, y directamente te da una receta medicación, de analgésico. Ajá. no está llegando al fondo. Ese simplemente quiere terminar contigo, ¿no? Y que te vayas y que pase el siguiente. Ajá. Pues un buen profesional es el que se queda contigo el tiempo que haga falta, indaga mucho, te hace muchas preguntas y luego no te promete nada. Porque es verdad que hay médicos y fisioterapeutas que te prometen que te vas a curar, que te vas a recuperar en 3 sesiones, y la verdad es que eso no lo sabemos nadie. O sea, nadie te puede decir, sí, mira, en 5 sesiones te vas a recuperar, porque no sabemos cómo va a reaccionar tu cuerpo. Entonces, también es importante ver si te están prometiendo cosas o si simplemente te están diciendo, mira, esto es lo que creo que tienes y este es el tratamiento que vamos a seguir. Vamos a ver cómo funciona. Si funciona bien, seguimos adelante. Si no funciona, a lo mejor te tengo que derivar a otro profesional porque yo no sé cómo abordar esta patología. Entonces, tiene que ser un profesional humilde, pero que esté interesado de verdad, que muestre interés por ti y por tu lesión. Esos son los mejores. Claro. Bueno, me encantan estos tips, bailarines, maestros, tómenlos muy en cuenta, porque sí, tienes muchísima razón. El que no escarba y solamente te da el medicamento o te dice, ay, ponte hielo y ya, pues, o sea, sales así con un montón de signos de interrogación en la cabeza, ¿no? Bueno, pero entonces, ¿qué tengo? ¿Qué me pasa?
yo entonces todo lo hice mal, ¿no? Entonces, qué importante que nos recomiendes esto, que nos hagan muchas preguntas, y también esta parte de como del seguimiento. Yo en mi trayecto como bailarina tuve que cambiar de fisioterapeutas hasta dar con el correcto. Y algo que me gusta es el proceso de seguimiento, ¿no? O sea, que realmente demuestres esta preocupación por, a ver, ¿cómo amaneciste hoy? Ya sé que fuiste a clase y que luego te alocas porque ya no te duele, pero a ver, ¿cómo te sentiste en este movimiento? Y así, ¿no? Entonces, pues de verdad, Mar, muchísimas gracias, porque creo que también, bueno, yo sabes que me enfoco en esta área de los docentes. Como docentes también tenemos que aprender a elegir estos terapeutas para nuestros alumnos, ¿no? Entonces, importante que los docentes sepan que si el terapeuta no le hizo preguntas, el médico no le hizo preguntas y salió con una receta en 10 minutos, pues ¿saben qué? No va por ahí, ¿no? O sea, es momento de buscar a alguien más. Entonces, pues bueno, Marte, te agradezco muchísimo. ¿Y tienes algún mensaje final que nos quisieras regalar a esta comunidad que escucha el podcast? Pues algo que sí que me gustaría decir, porque claro, cuando yo hablo con bailarines, los bailarines están muy interesados en su carrera profesional, pero no piensan más allá, no piensan el día que me retire, qué va a pasar. Y hay un mensaje que quiero lanzar, y es que tu carrera profesional como bailarina en algún momento va a terminar, y el cuerpo que tú tengas en ese momento te tiene que durar pues 20, 30, 40, 50 años más. Y ese es el cuerpo que tú te vas a dejar. Es decir, que si yo me retiro con 40 años, el cuerpo que yo tenga con 40 años, con todas las lesiones que me haya hecho como bailarín, es el que voy a tener que tener otros 40 años más. Entonces, no se trata de cuidarte y de prevenir lesiones para tu carrera profesional, sino para poder tener una vida lo más agradable posible, porque muchas lesiones van a aparecer cuando te retires. Es cuando te retiras cuando aparecen todos los dolores. Si no quieres que pase eso, tienes que cuidarte durante tu carrera profesional. Sí, Mar, me cayeron así las pedradas, de verdad. Y qué poderoso mensaje, me encanta, me encanta. Justo grabé un episodio sobre la vida de después del escenario. La enfocamos en la cuestión psicológica, pero también hablábamos de lo físico y me parece muy, muy importante esto que dices. El cuerpo que cuidas no es nada más el de tu carrera mientras estás en la gloria, en el candelero. Es lo que pasa después. Y desde mi persona aquí en los micrófonos, lo confieso, claro que sí, a mí todas las lesiones me han salido ahora que dejé de bailar. O sea, y no me digas con la pandemia, cuando empezamos a trabajar en casa, en el piso duro de la casa, yo lo platicaba con otros colegas y decía, por Dios que me duele más que cuando bailaba. O sea, me duelen los pies, me duelen las rodillas, me duele el talón horrible. O sea, el piso me está matando y nos echamos, bueno, 2 años casi trabajando en casa. Entonces, yo sí ahora, a mis casi 40 años que voy a cumplir dentro de muy poco tiempo, sí puedo decir que me ha pasado la factura el hecho de haber sido una bailarina joven muy inconsciente. Realmente es que creo que hasta que no tienes un descalabro grave es cuando dices, me tengo que cuidar. Y yo hasta que no lo tuve me empecé a cuidar, pero todo el otro tiempo no me cuidé y claro que ahorita que ya no bailo, me duele todo. O sea, de verdad yo bajo la escalera en las mañanas cuando voy a trabajar y me siento de 90 años, o sea, no me siento de 39, me siento de 90, ¿no? Entonces, qué importante y qué poderoso este mensaje que nos das, Mar, de ver nuestro cuerpo más allá del escenario, de entender que vamos a tener que vivir con 40 o 50 años más y que se trata de calidad de vida, ¿no? Como tú dices, es calidad de vida, es tu movilidad y definitivamente, aunque el bailarín sí está muy, muy mentalizado a vivir
con cierto tipo de dolor, definitivamente no es recomendable retirarte y que te pasen la factura por haber sido inconsciente y no escuchar a tu cuerpo o pensar que porque estás bien marcado, musculoso y entrenado, nunca te va a pasar nada, ¿no? Porque tú lo acabas de decir, te visualizas así, con el bailarín entrenado, nunca te ves como el bailarín retirado. O sea, realmente es que nunca pensamos en eso, que el músculo ya no se te marca, que la piel pues ya está más flácida, que obviamente no pasas en el salón de clases o en el gimnasio las mismas horas que pasabas antes. Y claro que incluso la columna se empieza como a cortar, ya no estás tan alto como antes, ya no estás alargado, ya nada es lo mismo. Entonces, importante, bailarines, escuchen a su cuerpo y proyectenlo no para el fin de la carrera, sino para lo que sigue cuando el telón se baje, ¿no? Porque pues este es el cuerpo que vamos a tener. Entonces, Mar, me encanta este mensaje que nos diste, creo que es muy, muy poderoso y que ojalá haga reflexionar a muchos bailarines, ¿no? Que no porque sean jóvenes en este momento quiere decir que siempre se van a quedar así, ¿no? Jóvenes y bellos. En algún momento tendremos que pasar a la etapa del retiro. Y de hecho, la etapa del retiro suele ser más larga que exactamente. la carrera profesional. Exactamente, exactamente. Y tenemos que vivir con el dolor de las rodillas el resto de nuestros años. Mar, te agradezco muchísimo, de verdad, no sabes cuánto disfruté esta charla. Me quedo con muchas preguntas más. Yo sé que es un tema amplísimo. Hay muchos temas muy, muy concretos, ¿no? Realmente es que hablamos por encima, pero bueno, espero que más adelante nos puedas regalar otra entrevista para justo estos temas, estas dudas que seguro van a tener muchos bailarines sobre la flexibilidad, la fuerza, si hago pesas, si no, si nací con el pie así, todo esto, ¿no? Entonces, te agradezco mucho este espacio. Soy fan de tu página, de todo lo que nos compartes. Creo que es bien necesario que los bailarines nos preocupemos por lo que pasa en nuestro cuerpo más allá de la forma, que entendamos realmente lo que sucede, ¿no? O sea, hacer esto, una danza más consciente, ¿no? De repente siento que nos dejamos llevar como por las coreografías increíbles y las posiciones rotísimas así y realmente nos olvidamos que estamos trabajando con un cuerpo y que cada cuerpo es distinto y que tenemos que aprender a escucharlo, ¿no? Entonces, muchas gracias, Mar, por regalarnos tu tiempo. Te agradezco muchísimo. Síganla, por favor, en sus redes sociales. Mar, si nos las puedes compartir nuevamente para los que no te conozcan y te sigan. Bueno, pues la red social que más utilizo es Instagram y es Danza Salud, todo junto. Y ahí pues me pueden contactar por si tienen alguna pregunta o si quieren que suba información sobre algún tema concreto, pues todo eso, si me escriben al Instagram de Danza Salud, yo les contesto y publico información sobre aquello que ellos quieran. Muchas gracias. Y sí es verdad, yo soy fiel testigo de cuando piden algo sobre la cadera, sobre la espalda, siempre de verdad recurran a esta página cuando tengan alguna duda, algún dolor o hayan visto no sé, el post que hiciste sobre las pistolas de masaje, me encantó. Cuando vean algún objeto que se vuelve tendencia en las redes sociales, primero investiguen antes de que hagan locuras con su cuerpo, primero vayan a la página de Danza Salud y luego ya toman sus decisiones, porque luego somos muy, muy alocados los bailarines también en eso. Entonces, primero consuman información que los nutra y luego dan el siguiente paso. Mar, pues muchísimas gracias, te agradezco mucho. Gracias a ti. Y bueno, seguiremos en contacto para más episodios. Recuerden nuestras redes sociales, estamos como Felisa Monroy Workshop en Facebook y Talleres Felisa Monroy en Instagram. Nos escuchamos en 15 días. Muchas gracias.